El Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Allí donde usted está, voy a pedirle que cierre sus ojos, que incline su rostro. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque cada mañana renuevas tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en este lugar, Señor, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Que nunca perdamos nuestro norte, que nunca perdamos nuestro objetivo. Estamos aquí para darte gloria y honra a ti, porque solo tú mereces la gloria y la honra. Y ahora que vamos a compartir una porción de tu palabra, Señor, yo te pido que llenes mi corazón de humildad, que yo pueda menguar para que tú puedas crecer y que tu Espíritu Santo que vive en mí pueda ministrar en esta mañana a cada corazón con esa palabra que tú traes para que quede sembrada allí y podamos dar frutos, Padre. Que esta sea una hermosa oportunidad para consagrar nuestras vidas a ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo consagramos a ti en esta hora, Padre, porque somos hechura de tus manos, somos creación divina. Y cómo no decirte una vez más que te amamos y que te necesitamos con urgencia en nuestra vida, porque separados de ti nada podemos hacer. Y oro a ti, Padre, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hemos estado compartiendo todos estos domingos en relación al fruto del Espíritu. Vayamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a compartir los versículos 22 y 23. Y dice la palabra del Señor así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. En esta mañana vamos a compartir la fe. Amén. La fe. La fe es el séptimo aspecto del fruto del Espíritu que está mencionado allí en Gálatas 5:22. Y básicamente la fe se refiere a fidelidad. Fidelidad que le debemos a Dios y a su palabra, a las enseñanzas que nos ha dejado en su palabra, las cuales son las que determinan nuestros pensamientos y determinan nuestras acciones. En la Biblia, la palabra griega es pistis. Cuando yo voy a definir fe, la palabra griega es pistis, que también puede traducirse como fidelidad, confiado, obediente. Entonces, ¿cuál es la definición más clara para pistis? Vayamos a Hebreos 11:1. Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Qué encontramos allí en Hebreos 11:1? ¿Qué encontramos allí en esta porción de la palabra del Señor? Encontramos lo más esencial para tu vida y para mi vida. Encontramos la definición de fe. La fe es lo que hace que tu vida y mi vida sean diferentes, ¿verdad que sí? Puedes ver un grupo grande, puedes ver un grupo en un lugar de trabajo, en una universidad, en un supermercado, en un banco, y ahí hay una persona que es diferente. ¿Qué hace a esa persona diferente? Lo que tiene en su corazón. Quien tiene a Jesús en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, lo hace diferente. Donde se para, marca la diferencia.
y sin necesidad de abrir sus labios es diferente. La fe es lo que hace que la vida cristiana sea diferente, sea distinta. Ahora me encantaría compartir con ustedes lo que la fe no es. Lo que la fe no es. Ya sabemos que la fe es Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Hebreos 11:1 lo muestra muy claramente. Pero ahora quiero compartir con ustedes lo que la fe no es. No es pensar de forma positiva. Eso no es fe. No es el instinto que se sigue. Eso no es fe. No es esperar lo mejor. Eso no es fe. No es esperar que todo salga bien. Eso no es fe. No es un sentimiento de optimismo. Eso no es fe. No es fe ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es entonces la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto significa que la fe tiene que estar apoyada en algo. ¿En qué está apoyada la fe? La fe tiene que estar apoyada y fundamentada y descansar en la palabra de Dios. La fe tiene que estar apoyada, cimentada en la palabra de Dios. Porque de ninguna manera podemos tener una fe que no esté apoyada en la palabra de Dios, en las enseñanzas que Dios nos ha dejado. Entonces la fe tiene que apoyarse en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la guía de nuestra vida, es nuestro manual. La fe se apoya en lo que Dios nos ha dejado en su palabra. La fe significa creer en Dios. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que aleja a las personas de Dios y de su palabra? ¿Qué aleja a las personas de Dios y de su palabra? ¿Qué es lo que las aleja? El pecado, exactamente. Lo que mantiene a las personas alejadas de Dios y de su palabra es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado les impide creer. ¿Qué les impide el pecado? Creer. Es el corazón el que necesita creer. Es el corazón con el que se cree para justicia. Cuando una persona está dispuesta a dejar su pecado atrás, el Espíritu Santo hará real en esa persona la palabra de Dios. Pero esa persona tiene que reconocer que es pecadora, tiene que reconocer que necesita a Dios. Claro que sí. La fe se apoya en la palabra de Dios. La palabra de Dios, necesitamos que la palabra de Dios esté arraigada. ¿Arraigada dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Necesitamos a la palabra de Dios arraigada en lo más profundo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entonces allí cuando el Espíritu Santo puede actuar en tu vida y en mi vida interior, y ahí sí entonces Gálatas 5:22, ahí sí podemos producir el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú y yo morimos al mundo, morimos a nuestros deseos carnales, morimos a nuestra voluntad, entonces nacemos para Dios y el Espíritu Santo empieza a hacer ese trabajo en tu vida y en mi vida, y empiezan las personas a vernos y entonces escuchamos que dicen la palabra del Señor: por los frutos los conoceréis.
Continuemos con el versículo de Hebreos 11:1, en su parte B. En su parte B dice: la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. No solo es el deseo de algo mejor, sino la conciencia de algo más, de algo más. ¿Te falta algo en tu vida? ¿Qué te falta en tu vida? ¿Te falta algo? ¿Tienes ausencia en tu vida de algo? ¿Te falta más fe? ¿Te falta que tu fe crezca cada día más? ¿Qué te falta en tu vida? Aún sin ver, así lo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aún sin ver, aún sin ver. Lo que significa es que nos volvemos conscientes de que estamos rodeados de un reino invisible. Estamos rodeados de un reino invisible. Aquello que se ve no es la explicación completa de la vida. Hay realidades que no pueden ser vistas ni tocadas, y aún así son tan reales, tan vitales como cualquier cosa que tú y yo podamos ver. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que no se ve, aún sin ver. Esto lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Lo vemos cuando Jesús enseñaba durante el Nuevo Testamento. Cuando Jesús hablaba de Dios Padre, hablaba con tal autoridad, con tal propiedad, que nosotros experimentamos a través de la lectura del Nuevo Testamento cómo Jesús vivía en un reino espiritual, invisible, pero que era real. Amén. Entonces, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es una confianza segura de la salvación. Amén. Es la confianza segura de la salvación. ¿Cómo estás tú confiado y seguro de tu salvación? Por fe. Vayamos a Judas. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Y dice la palabra del Señor así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Qué abarca la fe? Yo les pregunto en esta mañana, ¿qué abarca la fe? ¿Qué abarca la fe? Toda revelación especial de Dios. ¿Qué abarca la fe? Toda revelación especial de Dios. ¿Y cómo se revela Dios a tu vida y a mi vida? ¿Cómo se revela Dios a tu vida y a mi vida? Por su palabra. No hay otra forma que el Señor se revele a tu vida y a mi vida. Entonces la fe abarca toda la revelación especial de Dios. Vayamos a la primera carta de los Corintios. Primera de Corintios, y vayamos al capítulo 15 y vamos a compartir los versículos 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a compartir los versículos 3 y 4. Y dice la palabra del Señor así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuántas veces dice este pasaje Escrituras? 2 veces, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Entonces la fe se apoya en la palabra de Dios. La fe se apoya en la palabra de Dios. La fe se sustenta en la palabra de Dios. Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la palabra de Dios. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. La resurrección de Jesús nos da esperanza. Amén. La resurrección de Jesús es nuestra esperanza gloriosa. La resurrección de Jesús nos da esa esperanza, es ese recordatorio diario de que este mundo es pasajero, pero ¿qué nos espera? Una eternidad con nuestro Padre Celestial. Este mundo está para algo mejor. Este mundo está para algo más hermoso. ¿Qué es? Una eternidad alabándole, una eternidad en su presencia. Amén. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es esencialmente una aptitud permanente que inunda toda tu conducta, todo tu ser, del momento mismo de la conversión. En el momento que tú recibes a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida en tu corazón, allí en ese momento empiezas a cultivar tu fe. Y yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuántos aquí en este lugar conocen la fidelidad de Dios? ¿Cuántos? Dios es fiel, esa es su naturaleza, esa es su esencia. ¿Confías tú en la fidelidad de Dios? Amén, claro que sí. Entonces, el fundamento de la fe es la fidelidad de Dios. ¿Cuál es el fundamento de la fe? La fidelidad de Dios. Al confiar en Dios, vivimos nuestra fe en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que creemos. ¿Cómo tiene que ser tu vida y mi vida? ¿Cómo tiene que ser tu vida y mi vida? Una vida coherente, ¿verdad que sí? Donde nosotros nos paremos, la gente tiene que creer en nosotros, porque nuestra vida es coherente. Lo que hacemos, lo que decimos y lo que creemos, así es nuestra vida, coherente. Pero no podemos hacer una cosa, decir otra y creer en otra, ¿verdad que no? No, nuestra vida tiene que ser coherente. Al confiar en Dios vivimos nuestra fe en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que creemos, ¿verdad que sí? ¿Qué tal que digamos cosas hermosas y hagamos cosas horribles? ¿Qué tal que no creamos en lo que estamos diciendo y haciendo? Muy doloroso, ¿verdad? Demasiado doloroso. Tu vida y mi vida tiene que ser coherente. Al confiar en Dios vivimos nuestra fe en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que creemos. Amén. ¿Y cómo afecta nuestra fe nuestro ser? Nuestra fe nos afecta en el intelecto, nos afecta en el sentimiento y nos afecta en la voluntad. ¿Cómo nos afecta la fe? Intelecto, sentimiento y voluntad. Amén. Una función del intelecto por la que prestamos nuestra aprobación a las verdades reveladas en la palabra de Dios. Y en ese sentido decimos que creemos en algo. Vayamos al libro de los Hechos.
Hechos, capítulo 8, y vamos a compartir el versículo 37. Una función del intelecto. Hechos, capítulo 8 y el versículo 37. Dice Hechos 8:37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje de la Escritura? De Felipe y el etíope. ¿Cuántos lo recuerdan? Entonces, la fe es una función del intelecto. Pero la fe también es una función del sentimiento, por lo que damos crédito a las palabras de una persona. En este sentido decimos que creemos en alguien. Con el intelecto creemos en algo. Con los sentimientos creemos en alguien. Vayamos a Hechos, capítulo 16, y compartamos el versículo 34. Hechos, capítulo 16, y vamos a compartir el versículo 34. Hechos 16, 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. ¿Cuántos recuerdan este pasaje del carcelero? Cuando está encarcelado Pablo y Silas en Filipos. ¿Cuántos recuerdan este pasaje? Que luego el carcelero, realmente en Hechos 34 se resume todo. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. En ese momento, cuando ellos empiezan a alabar al Señor, se caen los muros, ¿verdad? Y el carcelero se asusta mucho porque dice: ay, Dios mío, se me escaparon todos. ¿Qué voy a hacer? Voy a acabar con mi vida, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo? Que no lo haga. Y ahí el carcelero creyó en Dios, pero se regocijó tanto que los invitó ¿a dónde? Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, con el intelecto creemos en algo, con el sentimiento creemos a alguien, y con la voluntad, la fe, una función de la voluntad, por la que nos adherimos de corazón a Dios con Cristo Jesús, en virtud del don soberano de su gracia. En este sentido decimos que creemos en alguien. Solo ese ingrediente de la voluntad sirve para obtener la justificación. Amén. Entonces, con el intelecto creemos algo, con los sentimientos creemos a alguien, y con la voluntad creemos en alguien. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento la noción de esa fe que justifica? ¿Cómo la describe? ¿Cómo, a través del Nuevo Testamento, cómo lo vemos? ¿Cómo lo encontramos? Primero, como una mirada puesta a la cruz. Una mirada puesta a la cruz. Segundo, como hambre y sed de Cristo. Y tercero, como un recibir a Cristo. Entonces, ¿cómo describe el Nuevo Testamento la fe que justifica? Primero, como una mirada a la cruz. Segundo, como un hambre y sed de Cristo. Y tercero, como un recibir a Cristo. Veamos la primera, como una mirada a la cruz. Vayamos a Juan. Juan capítulo 3, y vamos a compartir los versículos 14 y 15. Juan capítulo 3 y los versículos 14 y 15. Y dice la palabra del Señor así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Como una mirada puesta en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el segundo punto, como un hambre y sed de Cristo. Ahí mismo en Juan, pero el capítulo 6, Juan 6:35. Juan capítulo 6 y el versículo el 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, como hambre y sed de ¿quién? De Cristo. Como hambre y sed de Cristo. Juan 6:35. Y como un recibir a Cristo, ahí mismo en Juan. Vayamos en Juan, el capítulo 1 y el versículo el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Qué somos tú y yo? Hijos de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento describe la noción de la fe, que justifica en tres aspectos. Primero, como una mirada a la cruz. Juan 3, 14, 15. Segundo, como un hambre y sed de Cristo. Juan 6, 35. Y tercero, como un recibir a Cristo. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y una pregunta más. ¿Qué diferencia hay entre el fruto de la fe y el don de la fe? ¿Saben que son diferentes? ¿Saben que el fruto de la fe es diferente al don de la fe? ¿Sí lo saben? El fruto del Espíritu es una consecuencia o un efecto producido por el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿qué empezamos a dar? Frutos del Espíritu. Por eso por nuestros frutos nos van a conocer. Y no podemos hacerlo por nosotros mismos. No podemos hacerlo por nuestros propios esfuerzos. No lo podemos hacer por nuestros propios méritos. Porque así nos esforcemos, no podemos producir esos frutos. ¿Quién puede producir esos frutos en nuestra vida? Solo el Espíritu Santo. ¿Y cómo se produce ese fruto? Cuando tú y yo estamos así con el Espíritu Santo. Cuando tú y yo estamos así con el Espíritu Santo, entonces empiezan a producirse esos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces los que nos miran dicen: por los frutos los conoceréis. Tiene que haber una disposición auténtica tuya y mía de nuestro corazón en buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí quieren buscar la voluntad de Dios? Amén. Si tú y yo queremos buscar la voluntad de Dios, tenemos que proponérnoslo. Tenemos que disponer nuestro corazón para buscar la voluntad de Dios. Y ahí sí, cuando tú y yo disponemos en nuestro corazón buscar la voluntad de Dios, ahí sí el Espíritu Santo puede efectuar esa transformación radical en lo más íntimo de nuestro ser. Ahí sí, cuando tú y yo buscamos la voluntad de Dios. Eso es el fruto del Espíritu en cuanto a la fe. Ahora, ¿qué es el don de Dios? El don de Dios es una expresión de la bondad de Dios que nos da a nosotros inmerecidamente. El don de Dios es dado por gracia. Entonces el don de Dios es una expresión de la bondad de Dios que nos da a nosotros inmerecidamente ese don. Los dones espirituales son capacidades
que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Tanto en el fruto del Espíritu como en el don, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el fruto del Espíritu y el don de Dios en cuanto a la fe? El fruto del Espíritu ayuda a definir lo que el cristiano es. Ayuda a definir lo que el cristiano es. Mateo 7:20. Y la fe es un don de Dios. Los dones definen lo que el cristiano hace. Los frutos, lo que el cristiano es. Y los dones, lo que el cristiano hace. Efesios 2:8. El fruto del Espíritu es producto de una larga relación con Dios. ¿Por qué dicen por los frutos los conoceréis? Porque tú tienes que tener una larga relación con, buscarlo cada mañana en intimidad con Él, escudriñar su palabra. Y ahí sí el Espíritu Santo va a producir en ti esa transformación radical donde se ven los frutos del Espíritu en ti. Entonces, el fruto ayuda a definir lo que el cristiano es. Y el don, para el don de fe, no tienes que llevar una larga relación con Dios para que se active, porque es por gracia. Es una expresión de la bondad de Dios. Entonces, los dones definen lo que el cristiano hace. Y los frutos lo que el cristiano es. Y los dones lo que el cristiano hace. Entonces, para el fruto de la fe es un producto de una larga relación, de una estrecha relación con Dios. Y el don es por gracia. Es por la bondad de Dios. Amén. Vayamos a Efesios. Efesios capítulo 6 y el versículo 16. Efesios 6:16, el escudo de la fe, la armadura de Dios, el escudo de la fe. Efesios 6:16. Dice la palabra del Señor así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La palabra del Señor dice: sobre todo tomad. ¿Qué tenemos que tomar? El escudo de la fe. ¿Qué tenemos que tomar tú y yo? El escudo de la fe. ¿Y qué va a ser el escudo de la fe? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tu escudo apaga todos los dardos de fuego del maligno. Vayamos a la primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Amén. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Un versículo más. Romanos capítulo 1 y el versículo 17. Romanos 1:17. Romanos capítulo 1 y el versículo el 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Cuántos aquí vivimos por la fe? Amén. Somos justos. El justo por la fe vivirá. La fe lo es todo en todo. Amén.
La fe lo es todo en todo. En una hora de tentación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nuestro escudo, vienen los dardos del maligno. En una hora de tentación, ¿qué tenemos que hacer? Los que han leído la promesa mía, la promesa de Dios que yo escribo, perdón, la promesa de Dios que yo envío en las mañanas, saben que yo siempre les coloco, activa tu fe. Esa promesa es de Dios, pero yo la envío a los grupos, pero la promesa es de Dios. ¿Y qué les coloco yo? Activa tu fe, porque tenemos un momento de tentación y el enemigo enviando dardos, enviando darnos. ¿Y qué hacemos tú y yo? Activamos nuestra fe. La fe es confiar en lo que no se ve, aún sin ver, aún sin ver, aún sin ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es confiar en lo que no se ve. La fe es recibir a Cristo y los beneficios de su redención y así poder disfrutar la gracia de Él. Amén. Entonces la fe es escudo y la fe es defensa. Efesios 6:16, la armadura de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es escudo y es defensa. ¿Y cómo hablar de fe y no hablar de Abraham? Abraham, hombre de fe. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 4 y vamos a compartir los versículos del 18 al 22. Romanos 4 del 18 al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Abraham, un hombre de fe. Asimismo, como sucedió con Abraham, nuestra fe necesita ser desarrollada. Nuestra fe necesita crecer cada día más, así tal cual como sucedió con Abraham. A medida que comprobamos la fidelidad de Dios a sus promesas y usamos el poder que nos ha dado por medio de su Espíritu Santo para obedecerle y acercarnos a Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Obedecerle y acercarnos a Él. Ser fiel a Dios implica confiar y creer. Ser fiel a Dios implica confiar y creer plenamente en Él y en todo lo que Él promete. ¿Cuántos en esta mañana confían y creen en Dios plenamente y en todo lo que Él las promesas que nos dejó en su palabra? Amén. Eso es ser fiel a Dios. Confiar y creer plenamente en Dios y en todo lo que Él nos promete. ¿Cuál es el fundamento de la fe? ¿Cuál es el fundamento de la fe? La fe se fundamenta en la palabra de Dios y el fundamento de la fe es la fidelidad de Dios. ¿Cuántos creen aquí en esta mañana que Dios es fiel? Amén. Dios es fiel. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo 7. Dios es fiel.
Segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. ¿Cómo andamos tú y yo? Así no lo veamos. Andamos por fe. Porque por fe andamos, no por vista. La fe verdadera va mucho más allá. La fe verdadera va mucho más allá de creer en algo. La fe verdadera, como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 7, es un camino de vida. ¿Qué es la fe? Un camino de vida. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Y qué conclusión pudiésemos sacar de la mañana de hoy? De Hebreos 11:1, de ese fruto del espíritu de la fe. ¿Qué conclusión pudiésemos sacar en esta mañana? El fruto del espíritu de la fe, ¿qué implica? ¿Qué implica el fruto del espíritu de la fe? Confiar plenamente en Dios y permanecer fiel a Él y a su palabra. Entonces tú y yo, ¿qué debemos hacer? Obedecerle y acercarnos a Él. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, mi Dios, mi Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor. Gracias por esos frutos que cultivamos cada día, que buscamos en tu presencia, que buscamos escudriñando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esos dones que tú has añadido a nuestra vida, esos dones que son parte de tu bondad, que son por gracia, Señor. Gracias, Señor, gracias. Te alabo y te bendigo, te doy toda gloria y toda honra a ti, porque solo tú mereces la gloria y la honra. Toda gloria es para ti. Gloria sea tu nombre, gloria a ti. Gracias por tu profundo amor que hace la diferencia en nuestras vidas. Gracias porque ese amor profundo nos infunde ánimo, nos da aliento, nos permite continuar caminando aún sin ver, caminando por fe. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo. Y en esta hora me dirijo a nuestros amigos, a las visitas que están aquí por primera, por segunda vez. Tú que aún no has invitado a Jesús a que venga a tu corazón a ser el Señor y Salvador de tu vida. Tú que en este momento sientes esa necesidad apremiante de llenar tu corazón con Jesús. La iglesia continúa orando, intercediendo, es un momento maravilloso, especial. Yo me estoy dirigiendo a los amigos, a las visitas, a aquellos que no han hecho una decisión por Jesús, pero que en esta mañana dicen, yo quiero que Jesús venga a vivir en mi corazón. Yo quiero que Jesús sea el Señor y Salvador de mi vida de hoy en adelante. Si tú tienes esa necesidad apremiante de Jesús en tu corazón, si quieres caminar de su mano, si quieres caminar por fe, así no lo veas, yo voy a pedirte allí donde tú estás que repitas conmigo esa corta oración. Señor Jesús, yo te pido perdón por los pecados que he cometido. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario, que tu sangre fue derramada allí para el perdón de mis pecados, tal como lo leíamos en tu palabra, que tú moriste en esa cruz por nuestros pecados y que resucitaste, que ahora estás vivo y resucitado. Yo te invito a que vengas a vivir en mi corazón de hoy en adelante. Ven, Jesús, ven a vivir a mi corazón. Yo quiero que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo
y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. La iglesia continúa intercediendo con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Yo me dirijo en esta hora a los amigos, a los que han repetido conmigo esa oración, a los que han invitado a Jesús a su corazón, a que sea el Señor y Salvador de su vida. Me encantaría poder tener el privilegio de orar por ustedes. Si usted hoy ha invitado a Jesús a su corazón, a que sea el Señor y Salvador de su vida, si hoy quiere caminar por fe y no por vista, yo voy a pedirle donde usted esté que ponga su mano en alto. Voy a tener ese privilegio de poder orar por usted. Si usted ha invitado a Jesús a su corazón, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más que ha invitado? Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. ¿Alguien más que ha invitado a Jesús? Amén. ¿Alguien más? Amén. Yo no conozco, pueden bajar sus manos. Yo no conozco esas manos levantadas, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú conoces la decisión que han hecho ellos hoy por tu Hijo Jesucristo. Ellos hoy han invitado a Jesús a su corazón porque quieren caminar de su mano. Yo te pido, Padre, que tú hagas en ellos todo nuevo y todo renovado. Que todas las cosas viejas queden atrás, Señor. Que tú bendigas sus vidas y bendigas las familias que ellos representan. De hoy en adelante, cuando ellos se enfrenten a circunstancias adversas, a problemas, a dificultades, no estarán solos, porque tú estarás con ellos, porque así tú lo has prometido. Tú les sostendrás en el centro de tu mano poderosa. Gracias por esas manos levantadas que han invitado a Jesús a su corazón. Gracias por esa decisión que ellos han tomado en esta mañana, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos, Padre, que puedan afianzarse en su caminar contigo, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das por orar por ellos en esta mañana, Señor. Toda gloria y toda honra son para ti, Padre. Solo tú mereces la gloria y la honra. La gloria son para ti y el nombre que es glorificado y exaltado es tu nombre, Padre. Te alabo y te bendigo. Toda gloria y toda honra son para ti. Y oro a ti en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.